Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una entrevista que hizo un periodista, Iñaki Gabilondo, un periodista español, hizo esta entrevista a Yuval Noah Harari, autor de varios libros. Uno de sus libros está titulado Sapiens y él es un consultor principal del Foro Económico Mundial y es parte de esos consultores que ayudan a Klaus Schwab, quien es el jefe del Foro Económico Mundial, y es un historiador, este historiador israelí, Yuval Noah Harari. Hay muchas personas que lo siguen. Y a manera de referencia, Iñaki Gabilondo es un periodista español que ha trabajado en muchas cadenas importantes de radio y televisión, periódicos. Ha trabajado en televisión española, CNN, Canal Más, El País, etc. Entonces es un periodista de bastante renombre y le hizo esta entrevista, como ya mencionaba, a Yuval, el señor Harari, Yuval Noah Harari. Y él tiene unas ideas muy interesantes. Este autor, historiador israelí, él hace poco sacó un libro titulado Homo Deus, y este libro pinta un negro futuro para la humanidad y pronostica que la humanidad se dividirá entre una super élite de humanos mejorados y una masa de personas inferiores o personas inútiles. Y es importante estudiar esto, ver lo que dijo este autor, esta entrevista, pero también a la luz de lo que dice la palabra de Dios, porque estos son acontecimientos muy relevantes, muy importantes hoy en día, que nosotros tenemos que poner atención de lo que está pasando, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la tecnología. Están habiendo grandes avances tecnológicos en todas las áreas, de la robótica, la inteligencia artificial, los datos masivos y su utilización para todo el entrenamiento de las máquinas y de todas las cosas, los dispositivos que usamos día con día. Pero ¿va más allá estos pensamientos o es solamente algo útil para los seres humanos? Es simplemente el desarrollar tecnología y tenemos todos que movernos con la tecnología como lo hemos hecho a través, por ejemplo, del internet, de las cámaras, de la oportunidad que tenemos de conversar con nuestros seres queridos a distancia, de comunicarnos, de trabajar, de colaborar sin fronteras en realidad. ¿O hay otras cosas más allá? Porque este libro de Homo Deus es realmente preocupante para muchas personas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Qué dice con respecto a este tipo de libros, este tipo de pensamientos, este tipo de comportamientos? Esta persona, Harari, él tiene unas ideas muy particulares. Vamos a ver algunos pasajes de esta entrevista que hizo Iñaki Gabilondo para ver lo que dice, porque son ideas realmente progresivas y son ideas que también dan miedo. Incluso a él mismo, al mismo Yuval, ha confesado que hay cosas de esto que le dan miedo, pero él simplemente está abriendo su mente para poder entender las cosas. Y una de las primeras cosas que le pregunta a Iñaki es que si considera que esto puede ser peligroso, si le causa miedo, y dice que sí, que en realidad sí, son cosas que nunca hemos visto, que nunca hemos vivido. Y ambos, Iñaki en la entrevista con Yuval, y la puede usted buscar en el YouTube, si pone la entrevista con Yuval Noah Harari, y esta entrevista en particular que le hizo Iñaki, hablan acerca de esto, hablan acerca de dónde estamos en la historia humana, que estamos en el umbral de grandes cambios. Y vamos a ver unos de estos pasajes de esta entrevista. No tenemos tiempo de ver toda la entrevista completa, pero vamos a ver ciertos pasajes, porque esto nos va a dar una perspectiva de qué es lo que están pensando los líderes del mundo. Porque Yuval absolutamente es uno de los líderes del mundo. Seguidores de él son Barack Obama, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta o Facebook,
Entonces son personalidades importantes, son las personas que están llevando a cabo el desarrollo de este tipo de tecnologías. ¿Y qué dice entonces la palabra de Dios con respecto a este tipo de pensamiento, a los avances tecnológicos, a lo que estamos viendo y sobre todo a dónde parece ir la humanidad con este tipo de cosas? Y para comenzar vamos a ir analizando lo que está diciendo Yuval en esta entrevista. Es bastante interesante y sobre todo ponerlo a la luz de la palabra de Dios, de lo que dice, porque nosotros tenemos como fundamento solamente la palabra de Dios, es la verdad, y todo lo demás no es necesariamente la verdad. Incluso lo que digan líderes mundiales como Yuval y como otras personas que están ahora llevando a cabo todas estas cosas no solamente en el Foro Económico Mundial, que es el organismo que patrocina muchas de estas investigaciones, muchos de estos laboratorios, y ayuda a los gobiernos también a desarrollar todo esto, a fomentar el crecimiento económico. Obviamente esa es su principal meta. Pero ¿de qué medios se valen para llevar a cabo todo esto? Aquí en la entrevista, en un punto después de empezar a hablar acerca del libro, hablar acerca del futuro, de lo que Yuval ve en el futuro, incluso dice algunas cosas que él piensa que pueden llegar a suceder, no lo dice categóricamente. Él dice incluso años después de que él ya no esté, ¿verdad? Después de su era. Pero aquí dice algo muy interesante. Yuval le declara a Iñaki Gabilondo, le dice: opino que el punto clave de los seres humanos, en comparación con los chimpancés, lobos o elefantes, es nuestra capacidad para cooperar en grandes números. Mientras que los chimpancés cooperan más o menos en docenas, los humanos podemos cooperar entre millones y billones de nosotros. Todos nuestros grandes logros, como la llegada a la luna o la división del átomo, están basadas en las cooperaciones a gran escala. Y la cooperación, a su vez, está basada en nuestra imaginación y en nuestra capacidad de crear y creer en lo ficticio. Porque toda cooperación a gran escala entre humanos se basa en nuestra creencia en historias de ficción. Es evidente que Yuval cree en la teoría de la evolución. Está hablando acerca de la diferencia entre los animales y los hombres. Y eso es lo que está hablando. Y no solamente eso, sino que va más allá. Está desde su perspectiva diciendo que la diferencia entre los hombres y los animales es simplemente nuestra capacidad de cooperar. Pero él realmente está ignorando la palabra de Dios, está ignorando la única fuente de verdad al 100%, y en sus razonamientos piensa que esa es la única diferencia, aunque es una gran diferencia, pero es una diferencia de nuestra capacidad de creer en lo ficticio. Y empieza entonces en su mente incluso a desmoronar todo lo que es la verdad, a tratar de reducirlo a cosas físicas y materiales solamente. Porque dice que toda nuestra cooperación a gran escala como seres humanos se basa en nuestra creencia en historias de ficción. Y obviamente vamos a ver un poquito más adelante en esta entrevista que ahí es donde clasifica a las creencias religiosas. Pero también otras cosas como la economía, la educación, etc. Pero Yuval está ignorando lo que dice en Génesis 1. ¿Por qué? Sabemos que él no cree en Dios. Sabemos que él cree en la teoría de la evolución. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la única fuente de verdad? En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó, hombre y mujer. Y Dios los bendijo. Y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre toda cosa viva que se mueve sobre la tierra. Dios fue muy claro cuando inspiró esto en su palabra. Las palabras mismas de Dios, el Padre, y de Jesucristo, porque dice hagamos, y ese es el plural, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios.
de los dioses, de Dios el Padre y de Jesucristo. Obviamente, Jesucristo todavía no había venido en la carne, no había sido engendrado. Su nombre no era Jesucristo, era el eterno Dios y también el Altísimo. Pero Dios es muy claro. Dios creó al hombre y a la mujer. Y aquí tenemos una decisión que tomar nosotros. Tenemos una decisión si vamos a creer en la palabra de Dios o si vamos a creer a este señor Harari, a este científico, a este historiador, autor, porque él decide creer en la teoría de la evolución. Y vamos a ver que todos los conceptos de los que habla, de la tecnología futuro y de todas estas cosas, están basados en que el hombre no es más que un animal más avanzado, que no es más que otra criatura viva, superior a los animales, pero no sabe de dónde viene esa superioridad cuando Dios lo dijo aquí. Lo creó y le dio esa potestad, ese dominio sobre todos los peces del mar, las aves del cielo, todas las cosas vivas que se mueven sobre la tierra. Él estaba diciendo, ustedes van a dominar a los animales. Y es exactamente lo que tenemos hoy en día. Pero no podemos caer en esta trampa de ignorar la verdad, de ignorar la palabra de Dios, quien nos creó, que estamos hechos a su imagen y a su semejanza, para creer en estas fábulas, en estas cosas de la teoría de la evolución, que, por cierto, requiere mucho más fe creer en la teoría de la evolución que en la palabra de Dios. Porque si es que evolucionamos de los monos, ¿por qué están los monos aquí? ¿Por qué siguen todas estas otras especies? Pero lo que sucede también nos lo dice Dios. Nos dice precisamente la raíz de este problema. ¿Por qué no le creen personas como Yuval Noah Harari? ¿Por qué no le creen a Dios? ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es la razón? En el Salmo 14, en el versículo 1, dice lo siguiente. El tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, han hecho obras abominables, no hay ninguno que haga bien. Ahí está la realidad de las cosas, es que personas como Yuval Noah Harari no creen en Dios. Y la Biblia dice que el tonto ha dicho en su corazón, porque eso es lo que creemos, lo que tenemos en nuestro corazón, no hay Dios. Dice que son corruptos, han hecho obras abominables y no hay quien haga el bien. Eso es lo que estamos viendo en la sociedad. Eso es lo que estamos viendo. A pesar de estos avances, ¿cuántos de estos avances tecnológicos se usan para mal? Porque somos una mezcla de bien y mal. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso es lo que sucedió. Pero el tonto dice, no hay Dios. El que cree en la teoría de la evolución es un tonto porque está prácticamente negando que hay un Dios. Cuando es claro, el diseño inteligente es clarísimo en la creación. Y Dios dice además lo siguiente en el Salmo 14, en el versículo 2. El Señor miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que entendiera, que buscara a Dios. Todos se han desviado, juntos han llegado a ser corruptos. No hay ninguno que haga bien. No, ni siquiera uno. Y esa es la realidad. Que no hay quien busque a Dios. Si usted está aquí buscando que Dios abra sus ojos, es porque usted está buscando a Dios. Usted está buscando a Dios, pero en su palabra, en la verdad, en la única fuente de verdad absoluta, en la Biblia. Pero no en la teoría de la evolución, en lo que dicen estos autores o científicos historiadores. Pero es interesante ver los pensamientos de personas como Yuval, porque dicen cosas que las personas empiezan a creer o adoptar como ciertas. Y empiezan a tratar de quitar los fundamentos, de quitar las cosas que están establecidas por el orden divino, por la creación de Dios, como está decretado en su palabra. Estaba mencionando que esa cooperación a gran escala, está basado en nuestra creencia en historias de ficción. Y vamos a ver con lo que dice, lo que continúa diciendo. Dice que en estas historias de ficción, o nuestra capacidad de creer en historias de ficción, da un ejemplo. El ejemplo más claro se ve en la religión, cuando millones de personas se reúnen para construir una catedral o una mezquita, o luchar por una causa como los yihadistas,
porque todos ellos creen en una historia ficticia que hemos creado nosotros. Esto solo ocurre con nosotros. Nunca podrás convencer a un chimpancé para que luche en una guerra, o incluso que te dé un plátano, prometiéndole que cuando muera irá al cielo de los chimpancés, recibirá millones de plátanos por sus buenas acciones en la tierra. Ningún chimpancé se creerá eso jamás, pero los humanos sí, y esto es clave, no solo para la cooperación en religión. Vamos a hacer una pausa aquí, después continuamos lo que dice en este pensamiento, pero es interesante porque exactamente así actúa Satanás. Trae parte de verdad con mentira. Porque empieza a mezclar, pone a todas las religiones en la misma categoría, siendo que la palabra de Dios es la verdad. Está comprobadísimo que es la palabra de Dios es la verdad y es parte de un asunto de fe al mismo tiempo. Pero la palabra de Dios es la verdad. Empezamos a meter religiones de hombres, religiones inventadas, y eso es lo que él ve como religión. Y dice, todo lo que tenga que ver con Dios es ficción. Eso es lo que dice. Que no es posible hacer creer a un mono, un chimpancé, creer que hay vida después de la muerte y que hay un galardón después de la muerte. Sí se hace lo bueno. Pero esto es realmente dejar a un lado todo lo que Dios ha hecho, que da testimonio, no solamente de su existencia, sino de su mano en todo lo que ha creado. El apóstol Pablo habla precisamente de esto en Romanos 1. En el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad. De modo que no tienen excusa, porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones fueron oscurecidos. Y es lo que leíamos también en el Salmo 14. Dice, el tonto en su corazón no hay Dios. Y aquí dice que sus tontos corazones fueron oscurecidos. Porque si nosotros cerramos nuestros ojos a Dios, a su palabra, que es la Biblia, no es el Corán, no es el libro del Mormón, no son otros libros. Esas cosas vinieron después y tomaron cosas de la Biblia. Tomaron partes de la Biblia. Incluso, por ejemplo, en el Islam dicen que el profeta Mohammed vino para rectificar lo que estaba mal en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos saben que el pueblo musulmán desciende de los hijos de Abraham, como está explicado en la Biblia, donde dice que son hijos de Abraham, y ellos lo creen absolutamente. Pero viene esta otra creencia, y ahí es donde viene el hombre con sus escritos y con sus cosas, pero toman cosas de la palabra de Dios. Igual que en el catolicismo, toman solamente partes de la palabra de Dios, profesando creer en toda la Biblia, exactamente como lo dice ahí. Pero la verdad de Dios es su palabra, y eso no hay variación. Pero es interesante cómo este engaño es tan profundo para no ver la verdad acerca de la palabra de Dios, mezclando todas las religiones, mezclando los pensamientos de hombres, las prácticas paganas de los seres humanos a través de la historia. Pero dice que todo lo que es visible, la creación, da testimonio de Dios mismo. De todas las cosas que Él ha hecho, dan testimonio de su eterno poder y divinidad. Entonces no tienen excusa. El problema es que no han glorificado a Dios como Dios, sino que se hicieron manos en sus propios razonamientos, que es exactamente esta línea de pensamiento que tiene este señor Harari. Tiene este propio razonamiento de que somos simplemente otro tipo de animal. Pero eso es un corazón tonto que es oscurecido. Y dice en el versículo 22, mientras profesaban a sí mismos ser sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible, y de aves y criaturas de cuatro patas y cosas rastreras. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Eso es precisamente lo que le dio a entender a Iñaki en esta entrevista, Yuval Noah Harari, exactamente esto.
Su libro se llama Homo Deus, hombre Dios. Ese es exactamente el título del libro, hombre Dios. Cambiaron, lo que dice el apóstol Pablo, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible. Se ponen a sí mismo como Dios y obviamente a todas las demás criaturas, de aves, criaturas de 4 patas, cosas rastreras. Es exactamente lo que está sucediendo. Entonces él encajona todo lo que es la creencia en un ser superior y él dice, no existe, son mitos, son inventos de los seres humanos y nosotros tenemos la capacidad de aceptar esos mitos, de vivir conforme a estas normas sociales, porque ahora todo es una norma social, incluso el género y los pronombres y todo este tipo de aberraciones, porque ¿qué dice Dios en su palabra? Lo acabamos de leer en Génesis 1. Dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. La imagen de Él lo creó y dice, Él los creó, hombre y mujer. Ninguna otra cosa. Ninguna de estas aberraciones que ahora se mencionan, de que son no binarios o que son X cosa. No, hay hombre y hay mujer. Y así fuimos creados todos, cada uno de nosotros, biológicamente. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos nosotros que estudiar lo que dice la palabra de Dios, pero también estar atentos a lo que están diciendo, a lo que están planeando las mentes más poderosas, porque de aquí vienen todas las doctrinas y la indoctrinación a través de del sistema educativo, a través del sistema político, incluso a través del sistema religioso, que cada vez está más y más alejado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por este mismo cambiar la gloria de Dios, en semejanza de un hombre corruptible, de exaltarse a uno mismo, de pensar que nosotros somos dioses, como escribe este autor, Homo Deus. Y sí hay una parte que es verdad, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero eso no significa que nosotros somos Dios y que nosotros podemos determinar con verdad lo que es bueno y lo que es malo. Y eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Dios nos dio ese libre albedrío. Cuando pecaron nuestros padres, de decidir lo que es bueno y lo que es malo, pero eso no lo hace bueno o malo. Simplemente decidimos eso. Pero las leyes de Dios no pueden ser quebrantadas. Y este autor, Yuval Noah Harari, sigue hablando acerca de cómo todo esto, todas estas cosas siguen siendo ficción y la capacidad del ser humano de creer en ficción. Pero obviamente hay muchas otras cosas que vienen con esto, porque es el poder de razonar, es el poder de pensar. ¿Y qué viene con todos estos avances? ¿Qué viene con los avances en la inteligencia artificial, en el aprendizaje de las máquinas, en la programación de los robots, en la automatización de la sociedad? Y sobre todo lo que dice en este libro acerca de esta división de humanos superélite, porque esto también viene con el transhumanismo, de empezar a crear, tratar de crear vida y cosas inertes, o combinar la tecnología ya no fuera de nuestro cuerpo, ya no solamente en un teléfono celular o en una computadora, sino en nosotros mismos. Y esto obviamente es escalofriante, pero es muy importante que pensemos en estas cosas, porque las respuestas a las preguntas más importantes de la vida están en la palabra de Dios, no van a estar en la tecnología, y eso nunca va a redituar en la vida eterna, a pesar de que las personas creen esto. En el siguiente episodio vamos a continuar con esta entrevista a Yuval Noah Harari para ver qué más dijo acerca de esto. Aquí nos quedamos hasta donde mencionó la religión, pero va a entrar en otras áreas de nuestra vida, como la política, la economía, los avances tecnológicos, y vamos a ver qué más está pensando de cómo será el futuro y qué clase de tecnología ya existe, aunque
no ha sido todavía revelada, no ha sido todavía comercializada a gran escala. Y por eso quizás no la podemos ver todavía en nuestro diario vivir. Pero obviamente todos sabemos que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero también las mentiras. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para que Él abra nuestros ojos, para que podamos entender a la luz de la palabra de Dios lo que es creer con fe y ver absolutamente las mentiras que Dios mismo declara desde el principio de este tipo de personas que creen ser dioses, que creen tener las respuestas a las preguntas más importantes, cuando en realidad sin Dios no hay nada. Por el momento me despido, ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.